¿Recuerdan una época cuando el futuro era mucho más futurista? Yo sí, y les voy a contar cómo era. Este es un video harto distinto de lo que se acostumbra ver por aquí. Tanto así que habrán notado que no es parte de la colección, nomás un adjunto a la serie principal. También lo veo más largo de lo habitual. Mínimo como 30 minutos de cosas investigadas a medias y opinión personal, informada por dicha investigación a medias. La clase de video perfecto para ver a la hora del almuerzo. Entonces pues, comencemos y de paso buen provecho. Esta es una de mis tantas revistas de computación que tengo desde tiempo inmemorial. Y se nota. Aquí salen unas cuantas cosas interesantes que quizá vea por el canal, a su debido tiempo. Pero estoy más interesado en estas predicciones de futuro que hacen. En el lejano año 2023, todas las chicas se verán así y jugarán a Quake 23. id todavía no ha sacado un Quake nuevo al momento de escribir este video. Quake Champions no cuenta. Es una de las tantas maravillas que nos esperan en este futuro visto por la gente de finales de los 90, que en ese entonces todavía tenía una actitud optimista ante las nuevas tecnologías y la incipiente web 1.0, además de una leve incertidumbre y hasta temor hacia el inminente fin de año, siglo y, más importante aún, milenio. La dependencia de la tecnología todavía no era vista con el ojo crítico de ahora. Lo peor que podía pasar era, pues, una suerte de tecnoapocalipsis causado por algo tan minúsculo como olvidarse de tener en cuenta el transcurso de siglos de las fechas de los archivos. A todo esto, les recuerdo al estimado público que puede que pase algo parecido con los sistemas de 32 bits llegado al año 2036. Junten agua. Eran tiempos quizá más inocentes o ingenuos, en los que nadie pensó mucho en la eventual instalación de paredes de vidrio en cada casa de la aldea global, cuyos vendedores insisten son necesarias para el correcto funcionamiento de todo. Pero antes un poco de contexto. La idea me llegó del video pasado, que asumo han visto, cuando mostré brevemente el libro futuro de la serie Eyewitness. Tenía una serie de predicciones con fecha de los impresionantes avances y acontecimientos que nos esperan una vez llegado el dichoso nuevo milenio. Originalmente iba a leerlas y reírme de que casi nada de eso había sucedido. Pero me dio lata, hasta que me acordé de esta revista. Sé lo que están pensando de mí. No la elegí por la sensual muchacha de la portada. Primero que todo, no le hago tanto a las rubias. Segundo, puede que yo sea un millón de cosas, pero pavo no soy. Para quienes no entiendan mi aguda e intelectual referencia, hace tiempo atrás supe de un estudio científico que se hizo respecto a los hábitos reproductivos de los pavos y qué es lo que encuentran atractivo en una hembra. El estudio consistía en una maqueta de una hembra a la que le iban quitando gradualmente las extremidades. La cosa terminó en que los pavos quedaban engatusados incluso por una cabeza sin cuerpo, algo que veo un poco reflejado en la actitud de algunas personas en línea frente al más mínimo de atractivo convencional. A lo mejor no lo entiendo por ser un paria asocial, pero ¿qué tal si, a pesar de esto, lo entienda mejor que nadie? ¿De qué estábamos hablando? En resumen, es 1998. La computación y la internet avanzan a pasos agigantados, a la par que exponencialmente accesibles. Tanto entusiastas como público general se imaginan un futuro idílico al extrapolar qué será de las cosas bonitas que se pueden hacer por estos tiempos. Nomás no les cuenten de la burbuja que se avecina. Sé que el plan original era apuntar y reírme de estas predicciones tipo en el 2001 tendremos robots mayordomos, hologramas y ropa plateada. Pero volviendo a leer estos artículos, hay unas cuantas cosas que en definitiva ya no son fantasía. ¿Qué onda? ¿Por qué suena tan sensual ahí? En especial estos aparatos que suenan como smartphones. No los nombran como tal, pero igual dicen que prácticamente todo el mundo va a andar con teléfonos móviles constantemente conectados a redes capaces de acceder a internet, con esta siendo más veloz y capaz de transmitir material audiovisual de alta fidelidad. ¿Sabe qué suena eso? Eso no lo veo como una predicción, especialmente teniendo en cuenta eso que dicen de que el público general usará cables, más como una acertada extrapolación de lo que ya se tenía por esos tiempos. Sin más preámbulos, partimos entonces por el primer año en esta línea de tiempo, 1998, el presente. Durante esta preadolescencia de la internet, surgieron unas cuantas divisas digitales con la esperanza de que fuesen la moneda oficial del ciberespacio y, por extensión, del nuevo milenio. Por supuesto, no podían ser dinero. Tengo entendido que la gran mayoría de estas legalmente tenían que ser algo así como puntos de recompensas otorgados por tiendas en línea a los clientes, por lo general, al momento de realizar compras con dinero de a de veras. El dinero electrónico aquí descrito es más en serio.
para empezar, y en contraste a las dichosas criptomonedas de las que suelen hablar estos locos jóvenes del futuro, no es una moneda independiente como tal, sino una forma digital de acceder a la moneda legal ya en uso, ligado a una cuenta bancaria real. Es pensado como una forma más conveniente y tangible de realizar compras en línea, no muy distinto de lo que se puede hacer ahora mismo con una tarjeta de débito. No crédito, débito. Hicieron bien en decir que no se empezará a usar así como así. Me parece que durante finales de los 90 y hasta recién entrados los 2010s, el método de pago usado casi universalmente en línea eran las tarjetas de crédito. A mí me parece que estos son más problemas de los que arreglan, pero aún así la gente prefería usarlas por sobreconfiarle su dinero real a una infraestructura informática que todavía no ha madurado lo suficiente. Tomamos un desvío de la línea de tiempo para fijarnos en este puntero computador ficticio contemporáneo a la revista. No voy a comentar mucho aquí. El computador que nos presentan lo veo perfectamente cromulento para la época, con su teclado con tecla de Windows, su nuevo y flamante lector de DVD y su mouse con rueda. La gran cosa por esos tiempos, a juzgar por lo que andaban diciendo en estos videos de Microsoft. ¡Sin manos! ¡Más despacio! Para ir más despacio, mueve el mouse más lento. Tiempos más simples. Lo único que me parece fantasioso aquí podría ser el uso de subwoofers, y lo que presumo son discos zip. En la siguiente plana tenemos cómo sería el entretenimiento en la sala de estar un cuarto de siglo más tarde. Llama harto la atención eso que dicen de que en el futuro dependeríamos de un dispositivo de entretenimiento centralizado, desde el que veríamos películas, jugaríamos juegos y hasta navegaríamos por internet. No muy alejado de lo que hacen ahora mismo las Smart TV y las últimas consolas de juegos, a las que todavía les meten esas funciones. Yéndome en una tangente, este concepto no es para nada nuevo. Esto de querer tener un dispositivo computarizado de entretenimiento general se lleva haciendo desde comienzos de los 90, con infames artilugios como el Pippin de Apple y el CDI de Philips. Le recuerdo al estimado público que estos no son consolas, por cierto. Son algo así como computadores lobotomizados que justo pueden usarse para cosas similares, pero no del todo a videojuegos. Que después las hayan vendido con esa denominación es testamento que la gente no va a aceptar híbridos que hagan dos cosas a medias bajo el pretexto de que así en una de esas logran hacer una bien. Entre las otras predicciones está la de las pantallas planas, bien ahí, capaces de mostrar imágenes tridimensionales, mal ahí. Dicen que este efecto se logra con el uso de tecnología lenticular, esencialmente una forma de colar dos imágenes en el mismo espacio. Esto lo venía haciendo la añorada 3DS allá por el 2011. Alcancé a tener una y el efecto estaba harto piola, en selectos títulos. Como la tecnología no era tan pulida como uno quisiese, a menudo molestaba pues el ángulo de visión era estrecho y resultaban imágenes dobles. La nueva 3DS mitigaba un poco esto al usar la cámara frontal para obtener la posición del rostro del usuario y así ajustar la imagen, pero el daño ya estaba hecho. Poca gente le prestaba atención a la mayor gracia de la consola, al punto que Nintendo admitió la derrota y terminó haciendo una revisión sin el efecto 3D. Para mayor colmo, por la misma época empezaron a salir televisores capaces de mostrar imágenes con un efecto 3D más intenso. El problema es que sí o sí había que usar gafas especiales y específicas, sin mencionar el hecho de que apenas había contenido disponible para esta fruslería. Una predicción sorprendentemente sensible es la postura respecto a la realidad virtual. Existe y está al alcance del consumidor, en el sentido de poder contenerse en un casco y, presuntamente, ser asequible a gente que no sean los 3 reyes más ricos de Europa, pero no es lo que todo el mundo usa en el futuro. Es más, dicen que es cosa de sibaritas, ay qué palabra más encantadora, y otros entusiastas, tal como es el caso con nuestra futurista realidad. O sea, miren lo que intentan vendernos las grandes empresas convencidas de que la realidad extendida es el futuro versus lo que un grupo de inadaptados sociales hizo con chatarra en una cueva, sin motivación más aparte de un trete. Alright, okay, just go! Get out! You're from the... Alright, good. Now, so what you're gonna do, son, is... Yes, very good. Very good. Lo último que me llamó la atención de esta escena terrible de Static es este coso que no se ve, pero está ahí. Es el centro neurálgico de todos los dispositivos inteligentes que definitivamente tiene toda casa del futuro. El concepto me suena muy similar al de la infame IoT, la Internet de las Cosas. Ese sistema que en teoría hace que hasta los electrodomésticos más simples funcionen de forma semiautónoma y aprendan de los datos del usuario para así... Todos gangsta hasta que la juguera tiene que conectarse a internet para bajar actualizaciones. Ustedes no se tomarían un juego pirata, ¿verdad?
Ahora sí, continuemos con nuestro viaje al futuro. Apuesto que el siguiente adelanto va a ser algo piola y... Oh, les voy a ser sincero, no me siento particularmente cualificado como para hablar de este tema, pero igual voy a hacerlo. Métodos anticonceptivos masculinos ya hay, desde condones hasta procedimientos médicos. Estos últimos muy efectivos, pero no tan populares porque nosotros los hombres le tenemos miedito a las implicaciones de estos. Han habido desde los años 50 intentos de hacer contraconceptivos no invasivos. Rimó. Estos son efectivos, indoloros y sobre todo reversibles, pero todavía no alcanzan la producción masiva debido a razones aún no divulgadas públicamente e informes de efectos secundarios, que son prácticamente los mismos que sufren las mujeres con sus anticonceptivos hormonales. Todavía, circa 2024, se están haciendo pruebas médicas de estos, con resultados prometedores, pero no libres de preocupaciones válidas como, digamos, posibles efectos adversos a largo plazo, y otras menos, como, ¿y si la cosa me deja gay, o autista, o ambos? También está la preocupación de que nosotros los hombres vengamos con la chiva esa de que, no, cariño, si ya me tomé la pastilla, no pasa nada. Aunque en práctica eso es algo que sucede independiente de lo futurista y eficaz que sea el anticonceptivo. Skill issue. No faltan las teorías de por qué no los distribuyen si las pruebas salieron bien, pero esto prefiero aplicar la navaja lógica de no atribuir malicia a aquello que se puede atribuir a simple maña. Esto se llevaba haciendo desde tiempos avergonzantes, los años 80, y creo que la cosa funcionaba bastante bien para la época de la revista. En esos tiempos ya existían dos sistemas de reconocimiento caligráfico algo infames, dependiendo a quién le pregunten. El alfabeto graffiti de la Palm y el sistema que usaban los dispositivos Newton de Apple. Este último en particular me sorprendió con eso de que puede aprender de la escritura del usuario. Tan bueno era que tengo entendido que su tecnología fue usada para el reconocimiento caligráfico de las primeras versiones del sistema 10. La cultura pop nos habrá hecho creer que estos funcionaban apenas, pero la realidad, cuidadosamente seleccionada para favorecer mi narrativa, dice que su falta de popularidad se debió a que hay que aprender a usarlos. La gente es mañosa, y la mayoría, yo incluido me atrevo a decir, cree que resulta más rápido escribir con teclas que escribiendo la misma oración 2 o 3 veces para que el sistema la reconozca, independiente de lo robusto e inteligente que sea ahora. Primero que todo, cirugías con G, y aún así pasan escribiéndolo con J. Creo que esta les salió acertada. Resulta que ese mismo año que dicen, se llevó a cabo la famosa Operación Lindbergh, una cirugía experimental hecha desde Nueva York a un paciente en Francia, haciendo uso de un robot quirúrgico teleoperado. Curiosamente, no hacen mención alguna del uso de robots. Mal ahí. Esto, en teoría, debería ser mucho más frecuente ahora que nuestra internet es más rápida y robusta. Hasta hubo otra telecirugía el año pasado, esta vez desde Francia a India, y a una distancia mayor. Según lo que tengo entendido, lo único que limita la popularidad de estos procedimientos hoy en día es lo caro y complejo de mantener que son estas máquinas. También he visto discutidos problemas que podían surgir del estado de la conexión remota o la ínfima posibilidad de intercepción o hackeo, pero los veo más como eventualidades y no como fallos graves. Un poco de historia. En 1996, la IBM retó al en ese entonces campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov a que no vencía a su nuevo y flamante supercomputador Deep Blue. Nombre de soltero Deep Thought. Puede que Kasparov haya ganado el primer juego y perdió el siguiente un año más tarde, de paso acusando a los organizadores de haber hecho trampa relevando el juego a otro experto ajedrecista, pero la cultura pop dice que Deep Blue aplastó a Kasparov. Ese no fue el último, ni el primer duelo entre jugadores experimentados y máquinas. La mayoría de duelos similares a este terminó en empate, hasta por coincidencia de esas, el año 2005, en los torneos de Bilbao. 3 programas ajedrecistas fueron puestos a prueba contra 3 campeones, resultando en el inicio de una racha de victorias acervos de las máquinas. ¿Quiere decir esto que las máquinas nos han conquistado y que se viene Skynet? ¡No! ¡Ridículo! Ahora que los algoritmos están consiguiendo victorias consistentes contra nosotros los humanitos, como que ya perdieron la gracia y el espectáculo. Es más, ahora el nuevo deporte que se cree solo los humanos tienen ventaja es el Go. Me atrevo a decir incluso que la gracia sería ver a un jugador humano ganarle en pillería a una máquina hecha para el ajedrez, haciendo uso de toda clase de trucos, legales por supuesto, para romper el algoritmo. Eso sí, yo apenas sé jugar al ajedrez, así que no creo ser la persona más cualificada para discutir el tema. Esto es DRM. Un DRM bien rancio que se llevaba haciendo desde los años 80, en base a un coso que había que tener conectado para que no salte la antipiratería. El coso obviamente venía incluido con el programa que estaba instalando.
Después de todo, no descargarías un coso enchufable. Aquí sugieren un modelo de suscripción que depende de un chip especial en la placa madre. No llegó a ser, pero viendo cómo van las cosas, no me sorprendería tanto ver en un futuro no muy lejano equipos que se niegan a ejecutar ciertos programas porque falta tal o cual chip verificado por los desarrolladores. Se puede discutir que esto está en efecto con el coso ese del arranque seguro que tienen los computadores hoy en día, y cómo algunos programas, sistemas antitrampa tengo entendido, no funcionan si está desactivado, por razones. Oh yes, el Google Glass de 2014. Fracasó por ser una estupidez. Es una opinión un poco boomer de mi parte, considerando que en realidad soy un asqueroso zoomer, pero me parece que este concepto funciona mejor cuando se aplica un factor de forma que pida atención más voluntaria, como un reloj de pulsera. Por cierto, ya habían relojes inteligentes en el 2014. Oh yeah, por poco me andaba olvidando que las cosas esas tienen cámaras. A la mayoría de la gente de los 90 todavía no le chocaba el concepto de que alguien ande por ahí con una cámara camuflada, jurando que no la tiene encendida. It's like having a big neon sign above your head saying creep. I feel so self-conscious. It's just awful. Recién ahora el Zuckerberg se mandó estas gafas inteligentes que, como es el futuro, son más potentes y algo menos avergonzantes de tener puestas. O sea, son Ray-Bans. Su funcionalidad es más impresionante que la del Glass, y a su vez más limitada, pues por ahora solo usa aplicaciones dentro del ecosistema de Facebook. Ni crean que voy a usar la palabra con M. Igual avísenme cuando se parezcan más a las que salen aquí en Cowboy Bebop. Lo describen acá como una cosa capaz de hacer realidad extendida, es decir, que también puede tirar realidad virtual, igual que el Apple Vision Pro de 2024. Esta maquinita, si bien de impresionantes prestaciones y miniaturización, al igual que una falta de aplicaciones que valgan la pena, todavía no llega a ser tan compacta como para quedar reducida a la forma de unas gafas de sol. Sí, leyeron bien eso. Para los que no cachen esa imagen que pusieron, eso que sale ahí era este orbe, nótese la mayúscula, que salía en El Dormilón, de Woody Allen. En la peli el prota era revivido en el futuro lejano, y por esas locas cosas del destino, tenía que pasar piola disfrazado de robot. Y justo tomaba el dichoso aparato que le hacía sentir un placer inimaginable. Aquí discuten qué clase de forma tomaría un aparato así, si sería un mecanismo físico o uno neuroquímico. O sea, una pastilla. La cosa me recuerda al chiste ese de la energía nuclear, que al final todo se reduce a hervir agua para mover paletas. Con los juguetes sexuales todo se reduce a estimular áreas sensibles. Sí, pude decir sexo. He cometido crimen tal, y ahora mi canal quedará shadow baneado. Terrible. Igual medio turbio que se desarrolle algo capaz de estimular directamente los centros de placer del cerebro. Me recuerda a las grapas neurales del Alpha Centauri, sondas que estimulan directamente el cerebro para provocar emociones fuertes, originalmente desarrolladas con fines terapéuticos, pero que al tiempo fueron usadas como método para pacificar a los disidentes. No estoy seguro por qué tiraron tan tarde esta predicción. Son libros, pero digitales. Eran contemporáneos, aunque no comunes, a 1998. Hasta dicen que los libros corrientes van a seguir existiendo para ese entonces. Igual le salió algo acertada la predicción, si tomamos en cuenta cómo fueron evolucionando los lectores de libros electrónicos para esa época, en especial con su conexión a internet para descargar libros y el uso de pantallas de tinta electrónica, que, por cierto, recién comenzaron a desarrollarse como las conocemos a partir de 1996. Tomamos otro desvío en el lejano año 2015, famoso por obras como Volver al Futuro Parte 2, Evangelion y la versión nueva de XCOM. Un avance tecnológico que parece ser de crucial importancia es el lanzamiento de un juego de la exitosa película Contracara, con Nick Cage y John Travolta. Nunca la vi, así que mejor hago el esfuerzo de culturizarme un poco. Tan bueno que lo vemos en la sala de estar del futuro que, ahora que lo pienso, a lo mejor es un remaster considerando el año. Presumo que eligieron esta película por estar en una ventana de tiempo como la que hay entre Blade Runner y su adaptación a juego, lanzado también en 1997 por los mismísimos Westwood. O sea, acertaron con el concepto. No con el de los juegos de película. Esos existen desde casi los albores de los videojuegos. Me refiero a las películas interactivas, aquí interpretadas como una versión de la película en la que los espectadores pueden tomar la acción por cuenta propia, llegando incluso a cambiar la trama por completo. En nuestro aburrido mundo real, estas son producciones originales, con más película que juego, hechas reconocibles por un tal David Cage. Espérate, Nick Cage, David Cage, todo calza.
En esta se puede tomar un limitado control sobre la trama y sus eventos, con resultados deficientes pues son más película que juego. En el mal sentido. En las de la revista hacen uso de un par de cosillas que suenan mucho más familiares ahora que estamos en el futuro lejano. El uso de perfiles digitales de voz y cuerpos generados por computador para suplir la ausencia de los actores originales. En cuanto a la flexibilidad de la historia, esto es posible gracias a un sistema de narrativa fractal, que puede generar algorítmicamente una historia nueva en respuesta a las acciones del jugador. Esto es inteligencia abominable. Lo de recrear voces ya es posible, al punto de originar varios dilemas éticos y legales, y lo de generar historias totalmente interactivas para juegos justo ahora se está intentando, con resultados pues... Cáchense estos requisitos. Entre tanta cosa fantasiosa como los implantes neurales y los hologramas de pantalla plana, la gracia esta pide mínimo 500 megas de RAM, cosa que encuentro mucho más fantasiosa que estos 2 teras que recomiendan. Nomás les recuerdo que hoy en día hasta el indie más insignificante pide como mínimo 2 gigas. Pero eso no es lo más loco, lo es más la curiosa continuidad alterna que insinúan, partiendo por lo que fue de las estrellas de la película original, ya que no estuvieron disponibles para participar en este juego. Travolta se volvió el líder de la iglesia de la cienciología, mientras que Cage, Nick, no David, afortunadamente, es ahora presidente de los Estados Unidos. Otro punto de divergencia es que al exitoso juego Doom no le hicieron película, pero sí una exitosa serie de televisión que aparenta ser mucho más popular que su material de origen, al punto que este fue olvidado. Y hablando de, ya van en la 6ª entrega. No los quiero alarmar, pero técnicamente ya estamos en el Doom 7. Sí, considero Doom 64 una entrega principal, y se acabó la hueva. No hagan caso al título, esto no es más que una vil mentira. En realidad se refieren al uso cotidiano de hologramas en 3D, tal como aparecen en más de 50 años de ciencia ficción. Veo que describen el uso de fibra óptica para transmitir imágenes tridimensionales completas a un espacio, cosa que tiene algo de verdad pues, así funciona la holografía real. O al menos eso creía. Saludos, soy el Dem del futuro, que vino a reescribir el guión al último momento. Eso que dijo mi contraparte del pasado, me parece fue informado por el proceso detrás de esta pieza gráfica que vi en una revista. Se usó fibra óptica para hacerla, pero nada de esto fue holografía como tal. Ahora sí, continuemos con este emocionante desvarío. Lo más cercano a esto serían las pantallas volumétricas, que me atrevo a decir comenzaron a desarrollarse por el año que dicen aquí. Al momento de escribir este guión, la tecnología no ha alcanzado mayor popularidad, pues, como de costumbre, su ejecución es demasiado engorrosa. Ahora, sé que alguno de ustedes 3 que me sigue dirá que me estoy olvidando de famosos conciertos holográficos como los de los Gorillaz, los Vocaloids o Tupac. No. El método detrás de esos no es holografía como tal, sino una antiquísima ilusión óptica conocida como el fantasma de Pepper. Es esencialmente una imagen proyectada sobre un cristal. Como este es translúcido, el público piensa erróneamente que se trata de un holograma proyectado sobre un espacio tridimensional. Con esto se refieren al futuro del proyecto Gutenberg de Michael Hart, una biblioteca compuesta por libros digitalizados cuyo concepto data desde los inicios de la Internet misma en los años 70. De hecho, la máquina en la que se hospedaron sus primeros escritos fue uno de los primerísimos nodos de la primigenia ARPANET, la abuela de la Internet como la conocemos. La biblioteca sigue existiendo hasta nuestros días, y es literal eso, una biblioteca pública y libre, compuesta principalmente por textos dentro del dominio público. Para mayor variedad está mi querido Internet Archive, originalmente concebido en 1996 para archivar páginas web, pero que en 1999 comenzó su transformación hacia el compendio universal de cosas que conocemos hoy en día. Estimo pues que esta predicción se cumplió más o menos por el 2005, con la creciente facilidad de acceso de la Internet y los escáneres. Algo que no me cuadra en esta predicción es eso de que se vayan a convertir en comunidades virtuales, a modo de los así llamados terceros lugares, cosa que me suena como una estupidez. Y sorprende un poco que no haya pasado, considerando la insistencia que tiene la web actual de meterle funciones sociales a servicios que han ido bien sin estos. Correcta, a cierto grado. Ya se estaba comenzando a desplegar esta tecnología a mediados de los 2010s, ahora que tapamos todo de sensores y telemetría, sin contar los datos de entrenamiento que sin querer queriendo les hemos estado alimentando, con el mayor proponente de esto siendo Tesla, la empresa más querida de los últimos años. Hay un indescriptible miasma ético-legal que resulta de confiarle a un sistema autónomo el transporte de personas a través de un entorno impredecible.
Después de todo, la IBM andaba diciendo ya por los 70s que un computador no puede tomar responsabilidad y por tanto no debería tomar decisiones delicadas. ¿Puede pensar rápido frente a otros conductores imprudentes? ¿Qué pasa si es necesario tener que sacrificar una vida para salvarla de los pasajeros? O viceversa. ¿Quién tiene la culpa si se accidenta? Según Tesla, la tiene el conductor porque justo desactivan el sistema en caso de un accidente. Qué trucazo, ¿no? Se dice que la idea de la automatización no es que sea perfecta, sino que cometa menos errores que los humanos. Pero los humanos piensan y toman decisiones sobre la marcha, a diferencia de los algoritmos, que al final del día funcionan en base a estadística, el promedio de que algo suceda. Actualmente, en el lejano año 2026, ya hay unos pocos servicios de taxis 100% autónomos, es decir, sin un humano visible que lo supervise, pero la opinión pública hacia esta clase de vehículos ha estado yendo en picada por los últimos años. Tampoco ayuda que Tesla, el fabricante más famoso de estos, sea el nombre más frecuente en cuanto a casos de accidentes. Sé que los he estado nombrando mucho por este segmento, pero les prometo que no voy a volver a mencionar al caballero ese. ¡La puta madre! Hice una promesa y la voy a cumplir. Soy un caballero después de todo. Decidí serlo desde que jugué Profesor Layton y el último espectro. Ay, Emmy, ¿por qué no te puedo tener en la vida real? Un hombre o una mujer pondrá el primer pie humano en Marte en el 2020. Curiosamente, por esa época que dicen, se dice que ha comenzado una nueva carrera espacial hacia la conquista de Marte, liderada pues por empresas privadas, especialmente eso es lo del caballero platudo ese. Dejando de lado el clickbait de acá, ¿puede ser clickbait si está en una revista? Estiman una misión tripulada a Marte para el 2030 y una colonia como tal el 2044. Cosas que me suenan plausibles, pero no tanto. Originalmente tenía escrito en mi guión una tangente personal harto pesimista de cómo la idea moderna de la conquista de Marte es puro humo, puesto que las empresas privadas que últimamente han estado llevando la batuta en este campo ignoran que, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, por ahora, y quizá el futuro próximo, todavía conviene hacer más una parada a medio camino, sin contar la de víveres y otras facultades que proveer a esa pobre tripulación en ese tremendo viaje de más o menos 4 meses. Eso sin contar el tiempo que va a tener que quedarse allá por culpa de esas pesadas leyes de la física y la logística. Mínimo unos 2 años. Hasta que supe de la misión Artemisa 2, y finalmente enviaré una tripulación a sobrevolar la Luna, sin llegar a colonizar, por cierto. Todo bien hasta que le corrieron la fecha un par de veces, pero recién, al momento de escribir esto, fueron y regresaron a salvo. ¡Yeah, boy! ¡Vamos que se puede, rechucha tu... Todavía veo muy fantasioso eso de que la humanidad recién pondrá un pie en Marte para el 2030. Pero a lo mejor las cosas cambian con este reciente, al momento de escribir esto, misión a la Luna, con un nuevo alunizaje de veras estimado para el 2028. Igual sigo pensando que conviene más enviar infraestructura y maquinaria en lugar de humanos. El tricorder es un dispositivo del universo de Star Trek. Es una suerte de organizador personal, analizador y microcomputador usado por toda clase de especialistas, principalmente, y para pues los propósitos de la franquicia, los exploradores de la flota estelar. Es una maquinita que ha obsesionado a los Trekkies desde el inicio, a juzgar por las incontables réplicas que le han hecho. En esta casa somos escoria rebelde, así que no veo por qué el equipo editorial piensa que esto es la epítome del desarrollo tecnológico. O sea, ya había uno de veras en el 96. Les presento al Tricorder TR-107 Mark I, un dispositivo equipado con toda clase de sensores y un reloj con calendario. Como la cosa no es del tamaño ni la masa de una fuente de poder, asumo que los sensores no son particularmente sofisticados, a pesar de la declaración del fabricante de que es un dispositivo científico serio. Para empezar, al juego de prestaciones no le veo... ¡Oh shit! ¡Venía con CD! Algunos dirán que esta predicción se cumplió en el 2009 con la llegada del iPhone y los smartphones modernos, que se valen de su juego de sensores, a menudo magnetómetros, sensores de luz y hasta iluminadores infrarrojos, para realizar, o dar la impresión de, análisis sencillos. Tengo entendido que hay aplicaciones que pueden usar la luz del flash y la cámara para estimar el nivel de oxígeno en la sangre, pero veo que aquí la dificultad viene de crear un analizador universal que sea lo más completo posible, pueda funcionar sin necesidad de sondas invasivas y que además no sea literal la fuente de poder de mi laptop. Tengo entendido que la Qualcomm organizó por un breve tiempo una competencia para poder desarrollar uno real, con algunos equipos acercándose a la meta, pero no cumpliéndola del todo. Igual eso no detuvo a los periodistas con sus titulares tipo "Wow, Tricorder 100% real, no fake". Y con esta presunta piedra filosofal de la tecnología concluye la línea de tiempo.
A saber qué nos espera más allá del lejano año 2023. Quizá podamos interactuar directamente con la programación televisiva, o lleguemos incluso a determinar algorítmicamente si una persona dice la verdad o no, usando la foto de un policía para intimidar al sujeto, cosa que me recuerda a esta ridiculez que se patentó a inicios del siglo XX, que es casi lo mismo pero con un esqueleto. Oh no. Esto lo dicen en tono medio sarcástico, pero igual lo considero una predicción accidental. Algunos jóvenes de hoy ya están creando mundos virtuales, ahora que las herramientas son más fáciles de entender, y ya entendí la indirecta. Todavía ando pensando si le echo o no una mirada a las predicciones del libro de la Eyewitness. Algunos se ven harto interesantes, por no decir plausibles, aunque temo que de esto salga un video más seco de lo habitual, dejando de lado por supuesto esa deliciosa estética de futuro visto a través de ojos noventeros. A lo mejor hago otro video como este, ahora que creo haber descubierto una forma relativamente cómoda de grabar mis preciosas revistas. No os preocupéis, que revistas tengo para rato. Hasta entonces, mucha paciencia. Un momento, ¿eso lo digo en los videos de la colección?